Ok, amados, como ustedes saben, estamos siguiendo una serie que hemos titulado Las grandes doctrinas de la Biblia. Usualmente predicamos expositivamente, usualmente predicamos a través de un libro de la Escritura, ¿verdad? Empezamos en el capítulo 1, verso 1 y vamos hasta el final, pero debido a la situación en la que saben que estamos este año nos independizamos, somos una iglesia independiente y quisimos estar enseñando esta serie. Y el objetivo es que usted entienda cuáles son las doctrinas fundamentales de la Biblia y obviamente lo que nosotros como iglesia enseñamos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar sobre la doctrina de la salvación, la doctrina de la salvación. Y voy a leer nuevamente un solo texto bíblico. Le voy a pedir por favor que vuelva allí a abrir su Biblia en 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21, por favor, busque este texto. Y cuando lo encuentre, le voy a rogar una vez más que se ponga en pie para reverenciar a Dios al leer su palabra, ¿verdad? 2 Corintios 5, 21. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Padre, una vez más venimos ante tu bendita presencia en esta mañana. Señor, reconociendo que si somos salvos es por los méritos de Cristo y no por nada que hayamos aportado nosotros. Padre, pedimos que en esta hora el Espíritu Santo sea el Maestro que nos guía a toda verdad. Él nos ilumine y nos permita entender el precioso mensaje que este versículo tiene para nosotros. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. La pregunta más importante que toda religión trata de responder y que todos nosotros debíamos hacernos fue la que hizo Job en Job capítulo 9, verso 2 y en Job 25, verso 4. Fíjense, esta es la pregunta más importante que toda religión trata de responder y que usted y yo debíamos tener muy clara la respuesta, ¿verdad? Job preguntó en estos versículos, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Déjame decirte lo que la Escritura enseña y la respuesta a esa pregunta, porque muchas personas creen que por su esfuerzo, que por sus méritos, pueden alcanzar la gloria de Dios. La respuesta a esa pregunta la dio Pablo en Romanos capítulo 3. Y Pablo en Romanos capítulo 3, verso 10 dijo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Ningún hombre es justo delante de Dios. Y con esas palabras de Romanos 3:10, el apóstol Pablo enfatiza el reinado universal del pecado y la consiguiente depravación y condenación de toda la raza humana. Pablo en el capítulo 1 al 3 de Romanos condena a toda la raza humana, dice que todos estamos bajo condenación. Nuevamente la pregunta es, ¿cómo puede un pecador injusto como yo tener comunión con un Dios que es santo y es justo? ¿Qué puedo hacer? ¿De qué manera puede un hombre reconciliarse con Dios? La soteriología es el estudio de la salvación, el estudio de la salvación. Y conocer esta doctrina es imprescindible para una correcta comprensión del Evangelio de la gracia. Y les recuerdo que estamos estudiando 4 enseñanzas bíblicas referentes a la raza humana. 4 enseñanzas bíblicas referentes a la raza humana, ¿verdad?
¿Y cuáles son las enseñanzas? Bueno, hemos aprendido en las semanas anteriores, ¿verdad?, que fuimos creados por Dios. La antropología, Dios nos creó, ¿verdad? Vimos la caída, o sea, la amartiología. Todo hombre nace en pecado porque somos descendientes de Adán. Y en Adán todos mueren, todos pecamos, ¿cierto? Y a partir de hoy vamos a ver dos cosas importantes. Es la comunión con Dios, cómo establecer la comunión con Dios y la consumación de la salvación. Y esto es parte de lo que enseña la soteriología, que es la doctrina de la salvación, ¿verdad? Fíjense, 2 Corintios 5:21 dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y en este simple verso, en un simple verso, el apóstol Pablo resume el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Pablo en este verso resume las buenas nuevas de Dios a los pecadores. Esta es la buena noticia que Dios le da a los pecadores. Y nos explica cómo es que nosotros, siendo pecadores injustos, podemos ser reconciliados con un Dios que es perfectamente santo. ¿Ok? Aquí en este verso está la explicación. Y el apóstol Pablo nos enseña tres importantes verdades en este verso. Nos enseña en primer lugar quién es nuestro sustituto, nos enseña quién es nuestro Salvador y nos enseña lo que es la salvación. ¿Ok? Nuestro sustituto, nuestro Salvador y nuestra salvación. Vamos a ver en primer lugar nuestro sustituto. Dice el apóstol Pablo, fíjense esta frase: al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Esta frase es crítica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto por el pecado tendría que ser un humano. Tendría que ser un hombre. ¿Ok? Solo un hombre podría morir por otros hombres. Y la Escritura enseña que hay un solo hombre que pudo hacerlo. En 1 Timoteo 2:5 y en Hebreos 2:14. Solo alguien que no hubiera pecado, que hubiera vivido una vida perfecta en obediencia a la ley, podría calificar para convertirse en nuestro sustituto y soportar la ira de Dios contra los pecados de todos aquellos que Dios iba a salvar. Sin embargo, esa persona no solamente tendría que ser un hombre, sino que tendría que ser también divino. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios es sin pecado. Solo Dios es sin pecado. Así que tendría que ser un hombre y tendría que ser divino. Y esto evidencia que solo ha existido a lo largo de la historia de la humanidad una persona que cumple esos requisitos. El Dios hombre, Jesucristo. Ningún otro líder espiritual, ningún otro cumple estos requisitos. Solo uno, Jesucristo. ¿Sabe? El plan de salvación no es nuevo. El plan de salvación fue establecido por Dios, dice la Escritura, desde antes de la creación del mundo. Aún antes de que Adán y Eva pecaran, Dios diseñó un plan de redención, un plan de rescate para la raza humana. Y ese plan era el único que iba a satisfacer las demandas de su justicia. El único que iba a propiciar su ira justa y santa contra el pecado. Y el único que era coherente con su amor, su gracia y su misericordia. Pablo dice en 2 Timoteo 1:9, que Dios, escuche esto, nos ha salvado. Fíjense, nosotros no nos salvamos. ¿Quién salva? Dios nos ha salvado. ¿Ok? Es Él. La Escritura enseña en el Antiguo Testamento que la salvación es
de Yahweh, del Señor. Es Él quien nos salva. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Nos ha salvado, y note lo que dice a continuación, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, note esa expresión final. Desde la eternidad. Pablo en este verso habla de un llamado. Y déjeme decirle, ese llamado no es el llamado externo del Evangelio, que se extiende a todos los hombres, porque el Evangelio debe ser predicado hasta el último confín de la tierra. Todo hombre debe escuchar el Evangelio. Pero el llamado del que habla aquí Pablo se refiere al llamamiento eficaz de Dios para salvación a aquellos que Él ha predestinado. Usted puede ver ese llamado en Romanos 8:30. Romanos 8:30 dice la Escritura que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y usted ve ahí que se refiere a un grupo específico de personas. Personas a las que llama y todos responden y son justificados. Y todos son glorificados. Por tanto, se refiere a la obra salvífica de Dios, al plan eterno de redención. ¿Ok? Ese plan eterno mediante el cual Dios nos llama, nos justifica, nos santifica y nos glorifica. ¿Sabe? El destino eterno de aquellos que fueron escogidos por el Padre fue determinado en el decreto de Dios. Y según dice Pablo aquí en 2 Timoteo 1:9, según su propósito soberano, eterno e inmutable, conforme al beneplácito de su voluntad. El punto, amado hermano, es que Dios estableció un plan en el cual Él sería el que salvaría. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Dios envió a su Hijo para que su Hijo se convirtiera en nuestro sustituto. La culpa por el pecado conlleva muerte. Nosotros merecíamos morir y entonces Dios mismo envió a su Hijo a morir por nosotros como sustituto y reconciliarnos consigo mismo. O sea, el plan, como vimos aquí en la lectura bíblica que tuvimos, el plan de reconciliación empezó con Dios. Fue Dios quien determinó reconciliarnos consigo mismo. ¿Y cómo lo hizo? Dios envió un sustituto. Dios envió a Cristo para que a través de su sacrificio Él le imputaría o le acreditaría a Cristo todos nuestros pecados y de esa manera poder perdonarnos. Como dijo el profeta Isaías, el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. O sea, Cristo cargaría la culpa por el pecado de todos nosotros. Alguien tenía que pagar. Debía ser un justo. Debía ser un hombre. Pero debía ser un hombre que cumpliera ciertos requisitos. Tenía que ser un hombre, un verdadero hombre y al mismo tiempo verdadero Dios. Solamente Dios podía hacer eso. Dios se humanó en Cristo, ¿verdad? Y el Señor hizo que cayera en Él, en Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Ok, Pablo está usando aquí una ilustración del Antiguo Testamento. Bajo el antiguo pacto, el pecado era perdonado mediante el sacrificio sustitutorio de un animal. Para que los pecados fueran perdonados, los creyentes debían llevar un sacrificio, un animal que era sacrificado en el altar y su sangre era derramada en beneficio de la persona. La persona antes del sacrificio tenía que poner sus manos sobre el animal, confesar sus pecados. El sacerdote sacrificaba el animal y esa sangre servía para cubrir el pecado
de las personas. Pero si usted ha leído la Escritura, usted sabe que en Hebreos 10:4 se dice que esa sangre de animales solo cubría el pecado, pero no lo quitaba. No lo quitaba. ¿Ok? Ahora, esos sacrificios de animales simplemente estaban prefigurando el sacrificio de Cristo. Indicaban que algún día vendría un sacrificio que realmente cubriría todos los pecados. Y usted recuerda lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos un solo medio por el cual Dios puede perdonar nuestros pecados. Tenemos un solo lugar donde podemos acudir para que Dios perdone nuestros pecados. La semana pasada hablamos sobre el pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Usted, yo, todos nacemos en esa condición. Salmo 51:5 dice, David, en pecado me concibió mi madre. Todos somos pecadores. ¿Cómo puede un hombre que es pecador ser reconciliado con Dios? Hay un solo medio por el cual puede hacerlo. Pedro nos dice, en 1 de Pedro 1:18 al 20, Pedro nos dice que hemos sido redimidos. ¿Sabe? El término redimir también significa rescatar. Hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres. ¿Qué significa? ¿Sabe? Yo soy un pecador por naturaleza, nací en pecado, ¿ok? Y heredé ese pecado de mis padres, mis hijos heredaron el pecado de mí, todos nacemos en pecado. Y por tanto, como éramos pecadores por naturaleza, como somos pecadores por naturaleza, vivimos en pecado, transmitimos el pecado, teníamos una manera de vivir vana a los ojos de Dios, porque estábamos en rebeldía hacia Él y vivíamos para satisfacer las lujurias de nuestra carne con sus pasiones y deseos. ¿Ok? Pedro dice que hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, dice el verso 19, con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha. Vea, Cristo es perfecto, ¿verdad? Dice después, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado. Note nuevamente lo que dice aquí el apóstol Pedro. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El punto que estoy tratando que usted entienda es que este plan de salvación inició con Dios y fue ejecutado por Dios y se cumple por Dios. La salvación es de Dios de principio a fin. Dios envió a su Hijo a morir para rescatarnos a nosotros de nuestra vana manera de vivir, de nuestro estilo de vida pecaminoso, ¿verdad? El término redención es un término teológico, es un término técnico. Se refiere al precio pagado para comprar la libertad de alguien de la esclavitud del pecado y que está bajo la maldición de la ley. ¿Sabe? La Biblia dice en Gálatas 3:13 que la ley nos condena. ¿Por qué? Porque a través de la ley Dios demuestra su justicia y como ninguno de nosotros es capaz de cumplir la ley, esa ley que si nosotros pudiéramos cumplirla seríamos salvos por ella, esa ley en vez de ser un medio de salvación se convierte en un arma de juicio contra nosotros porque nos condena, ¿ok? Por medio de la ley, por la obediencia, y el punto que quiero que entienda es ese: ninguno de nosotros puede nunca llegar ante Dios y decir, yo estoy aquí porque yo te obedecí fielmente y hice todo lo que tú querías. Yo fui tan bueno que nunca pequé y yo obedecí la ley de principio a fin, porque ningún hombre puede cumplir y obedecer a perfección la ley de Dios. Y eso resulta en nuestra condenación. ¿Ok? Ahora, Cristo, al soportar la ira de Dios por los pecados de los creyentes en la cruz, tomó sobre sí la maldición que Dios había pronunciado contra todo aquel que violaba la ley. ¿Ok? Cristo se convirtió en el sustituto y Él llevó esa maldición
por nosotros. El sacrificio de Cristo, amado hermano, no hizo posible la salvación. El sacrificio de Cristo consumó el plan de salvación. Si usted ve en Juan 19:30, Jesús dijo, consumado es. Y la expresión ahí significa todo está cumplido, todo está pagado. ¿Ok? En su justicia y santidad, en su justicia y santidad, Dios aborrece el pecado y los efectos que el pecado tiene sobre la humanidad. Tenemos que entender eso, amado hermano. Nosotros a veces vemos el pecado con ligereza, pero Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. ¿Ok? Y el precio pagado a la justicia de Dios, el precio pagado al Dios Santo, el precio por el pecado, el precio para perdonar nuestros pecados, el precio porque usted pudiera ser perdonado y reconciliado con Dios, fue la sangre derramada por su propio Hijo en la cruz del Calvario. Sangre preciosa. La muerte de Cristo fue una muerte sustitutoria por el pecado. Cristo fue el único que pudo satisfacer la justicia de Dios, porque fue el único que vivió una vida perfecta y sin pecado. Cristo recibió esa ira y esa ira se agotó sobre él. ¿Recuerda la oración en Getsemaní? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Cristo sabía que la ira de Dios iba a ser derramada sobre él. Y con ese sacrificio, Cristo satisfizo la justicia de Dios. Y Él pagó todo el precio de la culpa que merecían nuestros pecados. Y de ese modo, Él nos compró de la esclavitud del pecado y de la sentencia de muerte que había sobre nosotros. ¿Sabe? En el propósito eterno de Dios, Dios decidió escoger y ordenar a su propio Hijo, conforme al pacto eterno que hicieron entre ellos, para que Él fuera el mediador, el único mediador calificado entre Dios y los hombres. Dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador calificado entre Dios y los hombres. ¿Sabe? Un mediador es una persona que viene entre dos partes que están en conflicto para unirlas. ¿Ok? Y en este caso el mediador tenía que ser un hombre y tenía que ser divino. Tenía que ser sin pecado para que pudiera satisfacer la perfecta justicia de Dios. Y vuelvo al punto nuevamente, hay una sola persona en la historia de la humanidad que cumple esos requisitos, y esa sola persona es Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santísima Trinidad, Dios verdadero y eterno, como dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo es Cristo. Ese Verbo es Cristo. Pero Cristo, siendo eterno, siendo divino, tomó sobre sí la naturaleza humana. Dice Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios en Cristo asumió una naturaleza humana con todas las propiedades esenciales de la humanidad y con sus debilidades concomitantes. Aunque Cristo fue concebido sin pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Al que no conoció pecado. Ninguna otra persona puede decir eso, solo Cristo. Usted y yo fuimos concebidos en pecado. Solo Cristo fue concebido sin pecado. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Nuestro Señor Jesucristo tuvo una madre humana. Usted ve eso en Gálatas 4 y 5. Dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió
a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero la Escritura también enseña que Él no tuvo un padre humano. Nunca en la Escritura se hace referencia a José como padre de Jesús. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él fue concebido, si usted ve en Mateo capítulo 1, versos 18 en adelante, Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Para que de esa manera Él fuera el Dios hombre. Él era el ser perfecto, el único que se podía convertir en el sacrificio sustitutorio por nuestros pecados. Como dijo nuevamente Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, no que lo cubre, sino que lo quita definitivamente para todos aquellos que creen en Él. La Biblia enseña, amado hermano, que Jesús nunca pecó. Y eso solamente se puede decir de Jesús, ni de usted, ni de mí, ni ningún otro ser humano. ¿Sabe? Jesús mismo desafió a sus enemigos judíos preguntándole en Juan 8:46, Jesús les dijo, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Sabe? El apóstol Pedro afirmó en 1 de Pedro 2:22, hablando de Cristo, dice que el cual no cometió pecado. Viendo a Cristo, estuvo con Cristo por 3 años, ¿verdad? Y dice, el cual no cometió pecado. Otro apóstol que estuvo con Cristo durante su ministerio, el apóstol Juan, declaró que en él no hay pecado. 1 de Juan 3:5. El autor de Hebreos dijo que Jesús estaba sin pecado en Hebreos 4:15. Y el punto que estoy haciendo es que, amado hermano, cuando Pablo dice en Romanos 5:21, al que no conoció pecado, se está refiriendo a una sola persona y excluye a todas las demás personas. Esa persona es Jesucristo, el Dios hombre. El Dios hombre. ¿Ok? Ahora, al que no conoció pecado, vamos a ver el segundo punto. Después de examinar que solo Jesucristo podía ser nuestro sustituto, vamos a ver ahora quién es nuestro Salvador, ¿verdad? Fíjense, el texto ahora hace una declaración extraordinaria. Dice, note lo que dice, Dios el Padre le hizo pecado por nosotros. ¿Sigue ahí? Dios el Padre le hizo pecado por nosotros. Yo quiero que usted entienda, la salvación empieza con Dios el Padre. ¿Sabe eso, cierto? La salvación empieza con Dios el Padre. En su misericordia y gracia, Dios el Padre ofrece a los hombres un medio para expiar sus pecados. ¿Cuál es ese medio? La muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Dios el Padre, usando el principio de la imputación, trató a Cristo como si Él hubiera sido un pecador, aunque Cristo nunca pecó. Nunca pecó. Y lo hizo morir como sustituto para que a través de ese sacrificio de Cristo pagara la pena, pagara la condena por los pecados de todos aquellos que creerían en Él. Ahora, en la cruz Cristo no se convirtió en pecador, como algunos afirman. En la cruz Cristo permaneció siendo tan santo y tan puro como siempre. Siendo Dios en carne humana, Él no podía pecar. Él no podía pecar. Y es inconcebible pensar el hecho de que Dios hiciera pecador a su propio Hijo. Jesús fue el Cordero perfecto y sin pecado, aún mientras estuvo en la cruz. Nuevamente, Él nunca pecó, pero
fue tratado por el Padre como si hubiera sido culpable de todos los pecados cometidos por todos aquellos que creeríamos en Él. Yo quiero que usted entienda, la Biblia nos enseña que un solo pecado es suficiente para enviarnos al infierno por siempre. ¿Sabe eso, verdad? El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Cristo nunca pecó, pero Él fue tratado como si hubiera sido el culpable de todos los pecados cometidos por aquellos que creeríamos en Él. Y sobre Cristo se agotó la ira de Dios y el justo requisito de la ley de Dios se cumplió para aquellos por quienes Él murió. En la cruz, Cristo nos salvó. Nos salvó. Cristo no fue hecho pecador, ni tampoco fue castigado por ningún pecado suyo. ¿Sabe? El profeta Isaías describe la manera en que Jesús fue hecho pecado por nosotros. En Isaías 53, versos 4 al 6. Dice Isaías 53, versos 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Wow. El Padre trató a Jesucristo, su Hijo amado, en quien tenía complacencia. Imagínense el odio de Dios hacia el pecado. El Padre trató al Hijo, su Hijo amado, en quien tenía complacencia, como si fuera un pecador, al cargar en Él, al cargar a su cuenta los pecados de todos los que alguna vez creeríamos en Él. Fue por eso que en ese momento, allí en la cruz del Calvario, fue el único momento en que Jesús habla con el Padre y no lo llama Padre. Fue en ese momento en que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? El desamparo divino es el peor castigo que puede sufrir cualquier ser. Y nuestro bendito Salvador sufrió ese desamparo para que ninguno de nosotros tuviéramos que padecerlo. El único sentido en que Jesús fue hecho pecado fue por imputación. Fue por imputación. Todos nuestros pecados le fueron imputados. Y el término imputar, si usted no entiende, lo voy a decir en otra, le acreditó. Dios cargó sobre él, ¿verdad? Nuestros pecados fueron acreditados, fueron imputados a Cristo como si Él los hubiera cometido personalmente. Y Cristo fue castigado con el castigo que merecían esos pecados sobre la cruz del Calvario. Y allí Cristo bebió hasta el último sorbo de la ira del Padre por esos pecados. El último sorbo. La ira de Dios se desató en aquella cruz.
Cristo cargó con nuestros pecados. El perfecto, el santo, el justo, el que no debía morir, el que nunca debió morir, murió y fue tratado como si fuera culpable de nuestros pecados. ¿Ok? Él fue nuestro sustituto. Pero ese fue el plan eterno de salvación en el cual el Padre y el Hijo acordaron. Y hemos examinado nuestro Salvador. Recuerde, la salvación empieza con Dios y se consuma a través de Cristo. ¿Ok? Y finalmente analizaremos nuestra salvación. Verso 21. Y este es el centro del mensaje, amado hermano. Quiero que me preste mucha atención. Dice al final del verso 21, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ok, vuelvo al punto de inicio. ¿Recuerda la primera pregunta que hice al iniciar el mensaje? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puedo yo ser justo delante de Dios? Debido a que Dios le imputó los pecados, nuestros pecados, a Cristo, cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo por la fe, Dios le imputa o le acredita la perfecta justicia de Cristo. La perfecta justicia de Cristo. Como afirmó el predicador puritano Thomas Cranmer, Cristo es ahora la justicia de todos aquellos que realmente creen en Él. Pagó por ellos el rescate por medio de su muerte. Cumplió la ley a favor de ellos durante su vida. De manera que ahora en Él y por Él todo verdadero cristiano puede llamarse un cumplidor de la ley. Porque lo que le falta en su debilidad, la justicia de Cristo lo cumple. ¿Sabe? Cristo bebió la copa de la ira de Dios para que nosotros no tuviéramos que beberla. La salvación, escuche bien lo que voy a decir, la salvación es solo por gracia. Significa que es un regalo, es un don inmerecido. No hay nada que usted y yo podamos hacer para merecerla. Es solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto se refiere a la salvación, no de vosotros, sino que es don de Dios. La fe que salva no es una fe que se origina en nosotros, sino que es una fe que es resultante de la obra de Dios, resultado de la obra de Dios en nosotros. Después que somos regenerados, es que podemos entonces responder en arrepentimiento y fe. Antes de eso, usted y yo estábamos muertos, insensibles a la vida de Dios. Y Pablo dice que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo, en Filipenses 3:9 dice que somos hallados en Él, en Cristo, no teniendo una justicia propia derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo. La justicia que proviene de Dios sobre la base de la fe. Fíjense, no es nuestra propia justicia, no es de obras, sino que es la justicia que proviene de Dios sobre la base de la fe. El punto, amado hermano, es que si una persona confía en su propia justicia, va a rechazar la justicia de Cristo. Pero si confía en la justicia de Cristo, va a rechazar su propia justicia. No sé si ustedes han leído la parábola de Lucas 18, ¿verdad? 10 en adelante, donde Jesús habló de dos personas que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano.
Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo oro, yo te doy diezmo, yo hago obras. El publicano dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Jesús dice que el publicano salió perdonado y que el fariseo se fue como entró. ¿A qué me estoy refiriendo, amado hermano? Me estoy refiriendo a que si usted cree que usted puede salvarse por algún mérito suyo, si usted cree que es su fe la que lo salva, si usted cree que hay algo que usted pueda hacer para salvarse, usted no ha entendido el mensaje de salvación. Porque aún la fe con la que respondemos es resultado de la obra de salvación que Dios hace en nosotros. Ese es el punto. Y déjame decirte, la única justicia que Dios requiere antes de poder aceptar al pecador es la misma justicia que Él provee. Es su justicia, la de Cristo, no la nuestra. Debido a que Jesús pagó la pena completa por el pecado nuestro, nosotros podemos experimentar la bienaventuranza del perdón. ¿Por qué medio? Por fe, por medio de la fe en la redención completa provista por Cristo. Como dice Romanos 3:22, por la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesús, para todos los que creen. Si usted pone su fe en Cristo y usted entiende que Cristo es Dios hecho hombre, si usted entiende que Él vivió una vida perfecta y sin pecado, si usted entiende que es a través de su vida perfecta y su muerte en la cruz que usted va a ser perdonado y recibe a Cristo como Señor y Salvador, entonces usted es reconciliado con Dios. Cuando un pecador arrepentido reconoce y confiesa a Jesús como Salvador y Señor, dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. En ese momento, Dios le acredita al pecador la perfecta justicia de Cristo en su cuenta. Y nuestros pecados le son atribuidos a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe? Así como Jesús no era un pecador, sino que Él fue tratado como si lo fuera, los creyentes, que aún no hemos sido hechos justos y no lo seremos hasta la glorificación, somos tratados como si fuéramos justos. ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Nuevamente, un pecador es salvo, no por ningún mérito. Lo único que tiene que hacer un pecador para recibir la salvación es reconocer que es un pecador y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la verdad fundamental del Evangelio. Y yo quiero que usted entienda, si el rescate de las garras de un tirano cruel le parece dulce a alguien que está prisionero, cuán dulce será a aquellos que están esclavizados por el pecado escuchar la voz de libertad y de liberación proclamada por Cristo. Amados, en Cristo podemos ser perdonados y reconciliados con Dios. Hemos visto la comunión restaurada. No hay comunión con Dios aparte de Cristo. Es por lo que Él hizo, es por la fe en Él que somos restaurados a la comunión con Dios. Y finalmente vamos a ver la consumación de la salvación. La consumación de la salvación. Un verso más, Filipenses 3, 20 y 21, dice la Escritura, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas
a sí mismo. Cuando una persona recibe a Cristo por la fe, se convierte en una nueva criatura, dice el apóstol Pablo. Se convierte en un hijo de Dios, perdonado. Ese día usted es transferido del reino de las tinieblas al reino de Dios. De ser un hijo de ira se convierte en un hijo de Dios. ¿Ok? Pero aún mientras estemos en esta tierra tenemos que entender que estamos batallando con el pecado. Aún nosotros lidiamos en nuestra carne con el pecado. La aplicación de la obra redentora de Cristo a nosotros no estará completa hasta el día en que nuestros cuerpos sean regenerados y sean librados por completo de los efectos de la caída en pecado. Y ese día seremos transformados a ese estado de perfección para el cual Dios nos creó. El punto que quiero que entienda es que nuestros cuerpos presentes son corruptibles y sin duda se van a descomponer cuando usted y yo muramos. Polvo somos y al polvo volveremos. Pero la buena noticia para aquellos que están en Cristo es que así como Jesús resucitó con un cuerpo transformado, así también todos aquellos que están en Cristo, todos aquellos que han recibido a Jesús por la fe, así también nuestros cuerpos presentes serán resucitados y glorificados en la consumación de la salvación. Ese día recibiremos nuevos cuerpos glorificados, cuerpos que estarán plenamente equipados para la vida en el reino de Dios. Aunque esos cuerpos seguirán siendo humanos y finitos, o sea, no seremos dioses, nunca lo seremos, nuestros cuerpos glorificados serán incorruptibles y nunca más tendremos que decir, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe? En esas palabras el apóstol Pablo expresó su frustración, su dolor, por la predisposición que había en él hacia el pecado. Y usted y yo experimentamos eso. Si usted es cristiano, usted sabe que el pecado es una lucha diaria. Diaria. Pablo anhelaba ser rescatado de su condición pecaminosa, de su carne pecaminosa. ¿Por qué? Porque el pecado aún tiene su base de operaciones en nuestro ser, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que aún no ha sido regenerado. Pero cuando usted y yo seamos glorificados, la salvación se consumará, como dice 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, estaremos en un estado, incluso, escuche bien lo que voy a decir, incluso superior al de Adán antes de pecar. Y Adán, cuando fue creado, era justo y sin pecado. Pero estaremos en un estado aún superior al de Adán. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Vuelvo a citar algo que me encantó, aprendí hace muchos años, ¿verdad? De Agustín de Hipona. Adán, antes de caer, tenía libertad, tenía libre albedrío. Y podía pecar y podía no pecar. Cuando Adán pecó, él y toda la raza humana nos convertimos en pecadores por naturaleza. Y los pecadores no pueden dejar de pecar. Porque esa es su naturaleza. No pueden dejar de pecar. Cuando una persona recibe a Cristo por la fe y es redimido, en ese momento Dios pone una nueva naturaleza en nosotros y a partir de ese momento, como creyente, usted puede pecar o no pecar. Y pecamos cuando voluntariamente, porque
en nosotros, como dice Santiago, ¿verdad? Por nuestra concupiscencia decidimos desobedecer la palabra de Dios. Pero el punto es que cuando seamos regenerados, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, nunca más podremos pecar. Nunca más podremos pecar. Los cuerpos redimidos de aquellos que estén en Cristo no experimentarán más tentación, no habrá más tentación interna, no podrá sufrir la descomposición, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte. ¿Se imagina? Vivir sin dolor. Bueno, los jóvenes no tienen tanto problema, ¿verdad? Los niños, pero ya después que uno llega a cierta edad empieza a salir, ya uno se da cuenta de que el dolor es parte habitual de la vida, ¿cierto? ¿Se imagina que ese día no va a haber más dolor, más tentación, no va a haber más muerte? Nuestros nuevos cuerpos, amados hermanos, serán diseñados para ser como el cuerpo glorificado de Cristo. Déjame decirte, yo no sé usted, pero para mí esto es una excelente noticia. La glorificación es un consuelo en el presente y la esperanza futura del creyente. Romanos 8:18, el apóstol Pablo dijo, note lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, ya estoy terminando, hermano. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Sabe? El apóstol Pablo aquí les recordó a los romanos que si queremos participar en la gloria de Cristo, y esto es para nosotros, iglesia, en el futuro, eso requiere participar también de sus sufrimientos. ¿Entiende eso? Aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Cristo dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también lo perseguirán. Debemos vivir para la gloria de Cristo. Pero el apóstol Pablo, fíjense, él mismo concluye que estos sufrimientos presentes serán superados con creces por la gloria que será revelada en nosotros. Y créame, usted y yo no hemos pasado nada en comparación con lo que pasaron Cristo y Pablo. Si usted lee el testimonio de Pablo, Pablo fue apedreado, azotado, y al final fue ejecutado por el Evangelio. Pablo dice, ¿sabe qué? Todo este dolor, todo este sufrimiento no es comparable con la gloria venidera. La gloria futura será tan grande que los sufrimientos presentes serán incomparables e insignificantes en comparación. ¿Sabe? Toda mujer cuando da luz sufre dolores increíbles, ¿cierto? Sin embargo, el hecho de saber que detrás de ese dolor viene un bebé, la hace estar dispuesta a pasar el momento de dolor. Y después que recibe ese bebé, el dolor se olvida. Es incomparable. Y el punto que estoy haciendo, amor hermano, es que nuestra mirada, nuestros ojos deben estar puestos en el reino de Dios y no aquí en la tierra. La gloria que nos espera será tan grande que todo lo que pasemos en esta tierra será insignificante. Todo sufrimiento que usted padezca es temporal. La gloria es eterna. No importa cuánta presión sientas. No creas que hay un problema tan grande que no puede solucionarse. ¿Sabes? Si tú estás en Cristo, todo problema en Cristo tiene la solución perfecta. Porque todo lo que pasemos en esta vida es temporal. Pero aquellos que están en Cristo, su gloria es eterna. Y esta verdad puede ayudarnos a nosotros simplemente a soportar todas las aflicciones presentes. El día que usted y yo seamos glorificados, ese será un día de gran victoria, porque nunca más
nunca más tendremos relación con el pecado y estaremos por siempre en la bendita presencia de Dios, glorificándole por toda la eternidad. Lo que tenemos delante de nuestros ojos, amados hermanos, no es un tiempo de justicia. Aún hay pecado en nosotros y fuera de nosotros, pero esperamos lo que se nos prometió. Esperamos lo que se nos prometió, el reino eterno que Dios ha prometido a aquellos que están en Cristo. Y ese reino está siendo preparado para nosotros por Dios. Algún día estaremos en la ciudad de Dios. Te invito a orar. Señor, agradecemos la bendición de poder recibir este mensaje de tu palabra, entendiendo que no somos salvos por ninguna obra nuestra, por ningún mérito nuestro, que la salvación tiene su origen en ti y que es a través de los méritos de Cristo que somos perdonados y reconciliados contigo. Padre, en esta hora rogamos que tú obres en cada mente, en cada corazón. Señor, yo sé que en este lugar va a haber personas que aún no tienen una relación personal contigo a través de Cristo. Y Señor, han escuchado este mensaje y quizás se han distraído, pero ruego, Señor, que obres, tu Espíritu Santo esté obrando y esté trayendo convicción de pecado, justicia y juicio. Y que entienda que hoy es el día de salvación. Y que no habrá segundas oportunidades. La Biblia dice claramente que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez después de este juicio. Después de la muerte no habrá segundas oportunidades. Padre, que hoy sea el día de salvación para aquellos que aún no te conocen. Y Señor, que aquellos que te conocemos, ayúdanos a tener nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Cristo. Y que nuestra esperanza esté en tu reino, Señor, y en su justicia. Damos gracias por la obra de Cristo, nuestro bendito Redentor. Y oramos en su nombre. Amén y amén.